El tema que nos quedamos la semana pasada fue con respecto a las reacciones químicas. Ahora nos toca hablar de ecuaciones químicas, haciendo un repaso. Como vemos ahí en este esquema, es una representación, en este caso esquemática, de una reacción química, en donde tenemos que A mayúscula más B mayúscula son los reactantes, y en este caso C mayúscula y D mayúscula son los productos. A, B, C y D en minúsculas son los coeficientes de estequiométricos. En este caso va guiada de una flecha entre reactantes y productos y puede ir entre en medio un catalizador, en este caso para níquel, para acelerar la reacción. Tenemos las temperaturas y en este caso la presión. Pueden ser condiciones constantes o de acuerdo a al parámetro que yo le quiero dar. En el caso de la ecuación química, como vemos, son números enteros, indica la proporción y combinación del número de unidades, en este caso la fórmula, o de moléculas de los reactantes, que también se le conocen reactivos, y en este caso los productos. Por ejemplo, tenemos aquí el óxido de sodio más el HCl, el cloruro de hidrógeno en estado líquido, y nos da el cloruro de sodio más el agua. En este caso el agua líquida, pero se libera. En la ecuación química se usan símbolos y fórmulas químicas, en este caso de los reactivos y productos y otros términos simbólicos para desprender una reacción química. Como pueden ver aquí los símbolos, puede ser símbolo sólido, el óxido de sodio, el símbolo más, en este caso la flecha de la dirección que va a la reacción. Tenemos el otro líquido, el estado S, la flecha que va arriba, que es el desprendimiento, en este caso de agua. Todo eso se llaman símbolos. Tenemos aquí, los especificamos, en este caso son los más frecuentes. Tenemos el S, que es el sólido, el L, que es el líquido, el acuoso, AC o AQ, que es el acuoso disuelto en agua. En este caso, el G, que es el gas, el triangulito, que es el incremento o variación de calor, la flecha hacia la derecha, que es sentido de reacción, que significa que reacciona o produce, una reacción reversible que puede retroceder, gas que se desprende, en este caso, la flecha hacia arriba, sólido que precipita, la flecha hacia abajo, y tenemos en este caso PT, luz solar, sobre enzimas que son los catalizadores. Puede ser cualquier tipo de catalizadores. En el caso de los sólidos de uso común en las reacciones químicas, como pueden ver, ya los mencionamos anteriormente, tenemos sólido, líquido, el sólido líquido, la flecha en este caso que se desprende el gas. Como dice, las de verde son los subíndices 2, en este caso 2, el coeficiente que está en este caso en la parte de delante de cada uno. En el caso del óxido de sodio no tiene, pero se sobreentiende que está la unidad. Aquí tenemos el 2 en el coeficiente del HCl, el cloruro de hidrógeno, del cloruro de sodio tenemos el 2. Aquí en el agua también el coeficiente 1, pero se sobreentiende, por eso no está escrito. En los estados de gradación tenemos sólido, líquido, sólido, líquido. Entonces, ¿qué estado se encuentra el elemento? En lo que la adición va a ser la suma, ¿ya? En la constante en plan V va a ser la luz ultravioleta en ese caso, la E energía eléctrica, la PT en ese caso o catalizador, o el K catalizador. Tenemos el triángulo que es la diferencia de calor o incremento de calor, y en ese caso cuando la flechita hacia abajo tenemos desprendimiento precipitado. A flechita arriba era el desprendimiento y flechita abajo en ese caso precipitado. La clasificación de las reacciones químicas. ¿Cuáles son las clasificaciones de las reacciones químicas? Tenemos dos tipos. Bueno, exactamente dos, pero uno lo catalogamos como otros. Por su forma, en este caso tenemos la reacción de combinación o síntesis. Es cuando que dos o más sustancias pueden producir una tercera. En este caso sustancia. Tenemos la sustancia A, la sustancia B y me forma la sustancia AB. Un ejemplo más común es el sodio, que es sodio más cloro, me da el cloruro de sodio. Como vemos aquí, el sodio en este caso es sólido, el cloro es líquido, en este caso estado gaseoso, perdón. ¿Ya? Y me da el cloruro de sodio, que en este caso lo encontramos como la sal común, que es sólido. Entonces, como pueden ver, tengo la sustancia B y me da otra sustancia, que son muy diferentes. En este caso, como la original en la forma. Tenemos otro ejemplo, tenemos el bromo más el cromo, tenemos el bromuro de cromo, tenemos el
S8, aquí falta el 8 más el potasio, tenemos el sulfuro de potasio, perdón. Tenemos aquí el HCl o cloruro de hidrógeno más el amoníaco me da el cloruro de amonio. Entonces, estos son ejemplos de lo que son unas reacciones, en este caso de síntesis o combinación. Como vemos, producto A más producto B me da producto AB. De ahí seguimos por su forma, tenemos la reacción de descomposición, que consiste en que ahora un producto se puede descomponer en A más B. Por ejemplo, tenemos el ácido fosfórico, ya por el incremento de calor lo vamos a descomponer en óxido, en este caso fosfórico, o anhídrido fosfórico más el agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, tenemos aquí el agua al revés. Primero la formación de los elementos en una flecha al revés. En este caso la flecha muestra lo que es reversible y irreversible. En este caso reversible. Ya, tenemos aquí el agua, por ejemplo, el agua H2O va a formarse por electrólisis en H2O2. Tenemos el amoníaco, el NH3, y en este caso se descompone en nitrógeno más hidrógeno. Tenemos el cloruro de hierro, FeSL3, que se va a descomponer en fierro más cloro 2. Tenemos el dicloruro de sodio, en este caso que va a ser sodio más nitrógeno. Entonces, esos son en este caso, por su descomposición, que es A más B, AB que diga me da A más B. Un producto lo puedes componer en sus ingredientes. Tenemos la reacción de desplazamiento de sustitución simple. Entonces, cuando un elemento reemplaza a otro en un compuesto, tenemos el elemento A más el elemento BC, que me da, puede ser el AC más B, o en ese caso también puede ser AB más C. Por ejemplo, tenemos el magnesio, que es sólido, más el sulfato de cobre, como ven que es polvo, también sólido, las variedades de magnesio, para soldar, que me dan, eso son las sales, me dan el sulfato de magnesio, más que más cobre. Entonces, aquí que se desprendió A, reemplazó en este caso con C, y el B quedó libre. Entonces, A más BC me da AC más B. Entonces tenemos aquí las variedades de magnesio, el sulfato de cobre me da el sulfato de magnesio, en este caso el cobre. Tenemos aquí otros ejemplos, por ejemplo, tenemos el fierro más el sulfato de cobre, se va a reemplazar, en este caso el fierro pasa con el sulfato de cobre, con el sulfato, tengo sulfato de fierro más cobre. Tengo el zinc más el HS más el HCl, que es el cloruro de hidrógeno, entonces va a ser cloruro de zinc más hidrógeno. Tengo el sodio más el agua, entonces me va a dar aquí un hidróxido de sodio más hidrógeno, lo que un subproducto. Ahora, en este caso seguimos por la forma ya no por el simple desplazamiento, sino por el doble desplazamiento llamado metatesis. ¿A qué se refiere? Que van a ser aquellas, en este caso, donde los elementos de dos compuestos se intercambian para formar nuevos compuestos. Entonces ahora yo tengo mi compuesto AB más mi compuesto CB, que me va a dar el compuesto A se va a combinar con el compuesto C y el B con el D. Entonces, si yo tengo el cloruro de sodio y lo mezclo con el nitrato de plata, entonces voy a tener el nitrato de sodio más que el cloruro de plata como precipitado. Si yo tengo el ácido sulfúrico más el hidróxido de calcio, en este caso, el hidrógeno se va a combinar con un OH, en este caso con un nitrógeno, y va a formar el agua. Y en cambio el calcio se va a formar con el sulfato. Acuérdense, cationes más aniones. Si el calcio es catión, se va a tener que coger en anión, el ion sulfato. Sulfato, en este caso de calcio, más lo que me queda, H2 o agua. Tenemos aquí otros ejemplos, el nitrato de plata más el HCl, entonces el plata que es positivo se va con el cloruro de plata más el ácido nítrico. Aquí tenemos el sodio con el sulfato, ion sulfato, tenemos sulfato de sodio con el nitrato de plomo 2. Ahora, en este caso, el nitrato de plomo negativo se va con el sodio. Sería nitrato en este caso de sodio más el sulfato de plomo. Con el campo. Acá BaNO3 sería el nitrato de bario, en este caso más el hidróxido de sodio. El bario tiene más, se va con el OH que tiene menos, me va a formar un hidróxido de bario, en este caso más un
ácido más en este caso el nitrato de sodio, NaOH. NaNO3 en este caso. Ya, entonces ahí están las flechas como siguen. Ahora, en el caso de la forma, tenemos la reacción de neutralización, que hemos venido haciendo anteriormente, en el caso de lo que es nomenclatura inorgánica, que va a ser las formaciones de los hidróxidos, como te dice, se realiza entre un ácido oxácido con una base, en este caso la base es el hidróxido de básico, OH. Entonces tenemos que el H va con ¿quién? El H se va a formar con el agua y este M va con el X. Entonces tenemos el ácido más la base, son ácidos fuertes y bases fuertes. Me va a dar sal más, en este caso, agua. Tenemos aquí HCl más hidróxido de sodio, en este caso que voy a obtener el cloruro de sodio más el agua. En este caso el HCl, cloruro de hidrógeno más el hidróxido de bario. Voy a obtener el cloruro de bario más hidrógeno. El ácido sulfúrico más el hidróxido de sodio. Voy a obtener el sulfato de sodio más agua. El cloruro, el ácido nítrico más KOH, hidróxido de potasio, voy a obtener el nitrato de potasio más agua. El ácido perclórico, el ácido perclórico más el KOH, en este caso el hidróxido de potasio, voy a obtener en este caso el clorato de potasio más el agua. Entonces, estas son las formaciones de sales, ya más agua, que en este caso va a ser una base. A la base, neutralización, en este caso una base se le conoce como un OH. Por su sentido tenemos reacciones reversibles. Ese cuando se dan en ambos sentidos. Tenemos A más B, la flecha hacia la derecha o la izquierda me da C más B. Tenemos reacción directa, en este caso cuando la flecha A hacia B, y la reacción inversa cuando la flecha va de B hacia A. Entonces tenemos aquí el nitrógeno más 3 veces en este caso el hidrógeno, me va a dar el amoníaco en estado gaseoso. Entonces va a ser una reacción directa e inversa, una reversible. Tenemos el hidrógeno más el yodo, me va a dar el cloruro de yodo. El yoduro de hidrógeno en este caso también es una reacción reversible, directa más inversa. Pueden retroceder. En el caso de una reacción irreversible, como mencionamos, va en un solo sentido, puede ser directa o inversa. Por ejemplo, tenemos la combustión de un trozo de papel, que es el papel más el oxígeno, que me va a dar el dióxido de carbono CO2 más agua. ¿Okay? Voy a obtener aquí una combustión. Tenemos aquí el ejemplo, nitrato de plata más HCl, el cloruro de hidrógeno me da el cloruro de plata, más el ácido nítrico, es una reversible. Una reacción irreversible porque tiene una. Y tenemos al revés, como mencionamos anteriormente, el agua, la flecha H2 más oxígeno me da una, en este caso inversa, indirecta, H2O. Puedo retroceder. Por su energía, en este caso por su energía tenemos reacción exotérmica cuando liberan el calor. Cuando la entalpía va a ser en este caso menos negativo. La entalpía la podemos ver sumándose en el caso de los productos como kilocaloría. Tenemos el metano más el oxígeno me da el dióxido de carbono, en este caso más hidrógeno y más la entalpía, ya positivo. Entonces es una reacción endotérmica. Es cuando va, en este caso, a liberar calor. Tenemos el metano más el oxígeno más en este caso, cuando se coloca negativo es cuando pones la variación de H, menos 192 kilocalorías por kilocalorías. Tenemos aquí el ejemplo, en este caso cuando está liberando calor, otros ejemplos. Como pueden ver aquí la entalpía está sumando en los productos. También así como tenemos la energía endotérmica cuando absorbe calor, en este caso la entalpía va a estar al revés. En los reactantes tenemos el dióxido de aluminio, el dióxido de aluminio en ese caso más el fierro, que me va a dar más la energía, que es en kilocalorías, más el aluminio, en ese caso el sulfato de hierro. Como ven, es como cuando está frío, es una reacción endotérmica. Tenemos aquí otros ejemplos, por ejemplo el agua más el carbono, más el incremento, en este caso la entalpía, me da el hidrógeno más el CO monóxido de carbono. Bueno, aquí tenemos cuando nos da este ejemplo.